Bien, mis estimados estudiantes, como veníamos diciendo anteriormente, el propósito de esta herramienta, de este tutorial que en este momento se va a poner a disposición de ustedes, es que entiendan de una forma muy práctica las ventajas que ofrece en el sistema Word, lo que tiene que ver con referencia a las citas, esos elementos tan necesarios en todas las producciones que ustedes van a tener que adelantar a nivel de trabajos de aula, a nivel de monografías, de tesis y en general de cualquier producción. Entonces, lo primero que quiero que revisen es en esta parte, en el menú, ustedes van a encontrar esta entrada de referencias. Ustedes le van a dar doble clic y van a encontrar particularmente en este módulo que les dice insertar cita. Pero antes tienen administrar fuentes, el estilo y la bibliografía. Entonces, para el caso de la Universidad Antonio Nariño, nosotros sabemos que debemos trabajar bajo el estilo APA. Como ustedes se dan cuenta aquí, en la flechita que aquí aparece, pueden desglosar no solamente APA, sino otro tipo de metodologías para citar. ¿De acuerdo? No son las únicas, APA no es la única. Hay metodología Harvard, por ejemplo, hay Chicago, hay ISO, y dependiendo del lugar donde ustedes vayan a publicar, en el evento que estuvieran publicando, o las características propias del documento que ustedes vayan a hacer, puede llegar a cambiar. Entonces, la última versión de APA es la sexta edición. Como ustedes se dan cuenta, en esta versión del Word tenemos todavía quinta y sexta. Versiones más recientes del Word solamente nos dan la sexta. En este caso me gusta para que quienes tengan una versión anterior lo puedan apreciar. Entonces vamos a trabajar con la última versión. Sexta versión, acá lo estamos viendo. Y en este caso entonces ya tenemos el patrón principal sobre el que habremos de desarrollar todas las citas que vamos a hacer. Muy bien, una vez establecido esto, lo siguiente que vamos a hacer es insertar cita. Este insertar cita es un comando que daremos cuando nosotros vayamos a hacer algún comentario sobre lo que otro autor ha venido trabajando. Puede ser, como ya ustedes bien lo saben, citas de orden textual o lo que se conoce con el nombre de parafraseo. En cualquier caso, si nosotros vamos a utilizar ideas que no son nuestras, sino que son aportaciones que hacen otros autores, pues tendríamos siempre que hacer una cita. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando usted dice insertar cita, encontrará dos cosas: agregar nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. Básicamente quiero que trabajen con este agregar nueva fuente. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar las diferentes alternativas desde las cuales esta macro de Word nos permite trabajar. Fíjense cómo en la parte superior, picando aquí, encuentran ustedes que pueden citar del libro, sección del libro, que para el caso sería el capítulo de un libro, artículos de revistas, de periódicos, de actas de conferencia, informes, sitios web, documentos en sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonidos, representación, película, entrevista, patente, caso judicial y otros. Como ustedes se dan cuenta, son un gran número de alternativas que la metodología APA considera para que ustedes puedan utilizar en el momento en que vayan a hacer sus citas. Sin embargo, para efectos prácticos, básicamente como les decía en la introducción de este video, nosotros vamos a trabajar 5 opciones que son las más utilizadas. Entonces, en su orden, vamos a empezar con lo que tiene que ver con un libro. Esta es una de las más simples porque cuando usted consulta, por ejemplo, en una biblioteca, pues hace uso de los libros, no son medios electrónicos, sino básicamente son recursos físicos. Sin embargo, para hacerlo didáctico, yo tengo ya previamente establecido un libro sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, vamos a hablar de este libro a manera de ejemplo. Este es un libro que está escaneado, pero ustedes lo pueden conseguir en cualquier biblioteca. Suponiendo que ustedes hubieran encontrado aquí un elemento que les sirva para la tesis o para el trabajo que están haciendo, pues van a buscar los datos dentro del libro, ¿de acuerdo? Entonces, quería que ustedes vieran esto. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, estando en el Word, fíjense que ellos, la macro, nos va a pedir los datos que nosotros necesitamos.
el primer dato claramente es el autor. Entonces ustedes van a darle editar. Y en editar ustedes van a encontrar los apellidos, nombre y segundo nombre del autor. Entonces, en primera instancia lo que quisiera que vieran es, yo puedo en algunos casos, por ejemplo, acudir directamente al libro y me doy cuenta de un detalle aquí. Ustedes encuentran que hay 3 autores aquí: Arturo Crosby, Nelson Prato, Javier Solsona, Olga Gómez y Aurora Pedro. De hecho son 5, ¿de acuerdo? Entonces es muy común que usted encuentre este tipo de autores. ¿Qué se va a hacer? Normalmente usted lo que va a hacer es copiar. En algunos casos lo permite, este no será el caso. Acá tendremos que escribirlo. Por ejemplo, tomando el caso del primer autor, decimos Crosby Arturo. Usted vendrá y digitará exactamente eso. Crosby, que es el apellido, y el nombre, Arturo. Listo. Una vez que ha terminado, usted ya lo va a encontrar aquí. Él lo va a acomodar. Ya que estamos hablando de un libro con varios autores, me parece importante que lo sigamos trabajando. El siguiente autor es Nelson Prato. Entonces, igualmente, vamos a decir Prato y abajo Nelson. Y agregar. En un tercer caso, Solsona Javier. Solsona Javier. Y para no hacernos muy pesados en el ejemplo, vamos a dejarlo hasta acá. Cuando usted tiene ya todos los autores, suponiendo que fueran estos 3, le va a dar a aceptar. Y ya la macro ha tomado los autores. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente que nos está pidiendo es el título del libro. Entonces, claramente usted sencillamente lo que hará es buscar el título, que en este caso es Reinventando el turismo rural. Así lo colocará. Reinventando el turismo rural. Muy bien. Lo siguiente que le pide es el año. Estos datos usted los encuentra en la parte interna del libro. En este caso, usted podrá darse cuenta que tiene ediciones 2007 y 2009. Vamos a suponer que vamos a trabajar con la de 2007, si fuera la más antigua. La ciudad en la que fue impreso, en este caso, vamos a decir que tiene solamente el país, no dice exactamente la ciudad, pues en caso tal, entonces colocaremos España. Y el último dato que nos pide en esta primera subrayo ventana, tiene que ver con la editorial. Entonces buscamos cuál es la editorial. En este caso sería la ERTES SA de ediciones. Muy bien. En este momento nosotros ya podemos tener la parte principal de la cita. ¿Por qué digo la parte principal? Porque si ustedes muestran aquí todos los campos, encontrarán otros que pueden ser completados, ¿sí? Como por ejemplo la provincia o el estado, el país o la región. Pero si ustedes se dan cuenta, hay unos asteriscos de color rojo que nos marcan cuáles son los datos realmente importantes. Y los tenemos ya casi todos. El arte se fue con minúscula, muy bien. Entonces, ya en este punto, usted puede considerar que tiene prácticamente terminada su cita. Entonces, simplemente le va a dar a aceptar. Y va a aparecer, como ustedes se dan cuenta, de manera automática, el apellido de los 3 autores con los que ustedes alimentaron la macro. Bien. Entonces, para el caso, por ejemplo, que usted hiciera una cita textual o un parafraseo, suponga que estuviéramos hablando de un tema cualquiera, de los que se contiene en el libro, usted sencillamente va a colocar la cita textual y a continuación, como lo manda normas APA, esta cita con los 3 apellidos, ¿de acuerdo?
Vamos a suponer que vamos a colocar cualquier cita como por ejemplo el ecoturismo debe ser sostenible. Suponiendo que está fuera la frase o la afirmación que los autores estuvieran haciendo. En este caso, suponiendo que fuera un parafraseo, es decir, que no lo estuviéramos manejando de forma textual, yo puedo decir el ecoturismo debe ser sostenible y coloco Crosby Prato y Solsona. O puede ser también el ecoturismo debe ser sostenible, que vendría entre comillas igualmente con los autores y adicional tendría que tener la página. Entonces sobre este particular, cuando yo debo acomodar la página, ustedes pueden, si se dan cuenta, cuando yo piso la cita, me va a dar este formato. Entonces yo tengo dos maneras de trabajarlo. Aquí, al hacerle clic en esta esquina, en la esquina derecha, discúlpeme, encontrará algo que dice editar la cita. Es allí donde usted puede colocar la página, por decir algo que esto estuviera en la página 50. Usted le dice aceptar y le va a colocar inmediatamente la página. Por supuesto, hay que tener una idea un poco más clara sobre lo que son las normas APA para no utilizarlas siempre. Recuerden, las normas APA dicen que solamente se coloca la página cuando la cita es textual. Sea de más de 40 palabras, sea de menos de 40 palabras, siempre se colocará entonces la página. Pero adicionalmente, es bueno que ustedes conozcan cómo con esta editar cita, usted puede dar las características como tal de la misma. Me explico. Usted aquí puede colocar el autor, el año y el título. Y mire cómo sería la cita. Quedaría sin ningún dato. ¿Por qué quedaría sin ningún dato? Porque usted, al haberlo señalado, lo que está diciendo es suprímame el autor, suprímame el año y suprímame el título. Pero si usted no le da el señalamiento en autor, le va a aparecer los apellidos. Si usted le quita el suprimir en año, le aparecerá el año. Y si usted le da a suprimir en el título, le aparecerá el título de la obra. ¿De acuerdo? Pero todos sabemos que para efecto de APA nosotros tenemos que tener autor, año y en este caso la página. El título nunca se colocará. Muy bien. Entonces, hecho esto, ya podríamos decir que tenemos la primera de las citas comunes con las que nosotros trabajamos. Esto es para el tema de los libros. Llamémoslo libros físicos. Muy bien. En un segundo caso, cuando usted dice insertar cita, usted también puede encontrar que en lugar de un libro puede tener una sección del libro. Coloquemos sección del libro. ¿De qué se trata la sección del libro? Resulta que hay algunas publicaciones que tienen varios capítulos y dentro de cada capítulo varios autores. Son libros, veámoslo a manera de ejemplo, como este. Este libro que se llama Turismo en el sur de Sinaloa les va a mostrar que tiene un contenido dentro del cual cada capítulo va a estar a cargo de unos autores. Entonces, fíjense, por ejemplo, al hablar del contenido, en la sección 1 que habla de estudios socioeconómicos y administrativos, hay 1 y 2 capítulos, y cada uno de estos capítulos un título diferente y unos autores diferentes. Entonces, yo puede que necesite solamente un capítulo. Supongamos que de este libro voy a trabajar el capítulo 5, que habla de la certificación de las playas de Mazatlán y que tiene 2 autores. Fíjense que es importante tener en cuenta que estos 2 autores de dicho capítulo no son los que aparecen en la portada del libro, porque en la portada del libro, cuando son publicaciones de este estilo, aparecerán solamente los editores, que en este caso son Silvestre Flores y Luis Miguel Flores. Es muy importante tener eso muy claro. Volvamos entonces a cómo diligenciamos la macro. Como aquí lo que nosotros estamos buscando es dejar claro de dónde estamos tomando la información, pues en donde dice autor, nos estaremos refiriendo a aquel o aquellos autores que escribieron el capítulo del cual nosotros vamos a tomar la información, ¿de acuerdo?
Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a decir nuevamente, vamos a cerrar aquí un momento, vamos a decir que el ecoturismo debe ser sostenible, ¿de acuerdo? Es nuestro ejemplo. Esto va a ser capítulo del libro. Listo. Entonces, capítulo del libro, decimos, el ecoturismo debe ser sostenible. Eso en el caso que fuera un parafraseo, o el ecoturismo debe ser sostenible en el caso que fuera textual y que por ende va entre comillas. Muy bien. Entonces, procedemos a decir, insertar la cita, agregar nueva fuente. Dijimos que sección del libro. ¿Qué vendría en el autor? Les explicaba, vendrán los autores del capítulo como tal. Entonces, sabemos que en ese capítulo, que es el 3, vendrían Juan Pablo Mariño Jiménez y Martín León Santiesteban. Entonces procederemos a hacerlo de la misma manera como yo les dije. El primer autor es Mariño. Jiménez, si tienen el segundo autor, deben tener muy presente que para separar el apellido deben colocarle una coma. Mariño, Jiménez, nombre, Juan, segundo nombre, Pablo. Agregar. Y el otro sería León, Santiesteban, Martín. No tiene segundo nombre, solamente estaríamos así. Martín. Perfecto. Entonces, aquí hemos tenido en cuenta los autores del capítulo. Muy bien. Ahora, en cuanto al título, el título como tal no va a ser el título del libro, sino el título del capítulo. Razón por la cual tendríamos que buscar acá y decir, por ejemplo, aquí sí se deja copiar. Ustedes pueden ganar tiempo. Entonces decimos copiarlo, y directamente venimos acá, título, pegar. La certificación de playas de Mazatlán, factor para elevar. Tengan presente que algunas veces cuando son más de un renglón, fíjense que no lo copió todo. Tienen que tenerlo presente. Entonces solamente copió el renglón de arriba, tendremos que hacer nuevamente el procedimiento acá. Pero con todo y eso, se están ahorrando mucho tiempo. Listo. Quedó señalado el capítulo del cual ustedes están obteniendo la información. Pero de todas maneras, la macro nos está pidiendo otros datos. Nos dice ahora sí el autor del libro. Y como les decía yo anteriormente, esto sí corresponde a quienes aparecen como tales, siendo los autores que más que autores son los editores del libro. En ese caso, tendríamos que poner a Silvestre Flores Gamboa. Usted viene, aquí lo puede copiar. Autor del libro. Yo solo, esto ya lo he ganado con la práctica, pues yo lo copio 2 veces. Borro el nombre. Queda Flores, coma, Gamboa. Y le coloco solamente Silvestre. A agregar. Y el segundo es el señor Luis Miguel Flores Campaña. Usted le dice copiar, vuelve aquí, lo copia. Aquí habría que ponerlo 3 veces porque él tiene el nombre. Entonces decimos solamente apellidos, Flores, coma, Campaña, Luis, primer nombre, y Miguel, segundo nombre. Ya esto se lo va dando a uno la experiencia. Entonces, mucho más rápido que haberlo digitado. Ahora, si el título del libro como tal, se llama Turismo en el Sur de Sinaloa. Usted lo copia, cuando pueda copiarlo, ya lo he reiterado, y lo pega. Muy bien. Lo demás es muy similar. Usted dice año, entonces cuando busca el año, volvemos a las características editoriales. Esto fue editado en agosto de 2015, entonces usted colocará 2015. Aquí ponen atención con esto, se están pidiendo las páginas. Dense cuenta que cuando nosotros hicimos el registro del libro que llamamos libro físico, este también puede ser un libro físico, el capítulo del libro, ¿de acuerdo? Pero en este no nos pidieron páginas. Cuando hablamos de sección del libro, capítulo del libro, sí nos las van a pedir. La razón es que es necesario dejar muy claro ese capítulo entre qué página y qué página va. Entonces tendríamos que volver nuevamente acá, buscar el capítulo 3, donde está
perdón, la sección 3 donde está el capítulo 5, que es el que hemos referido, donde decimos que va del 133 al 152, porque ya el capítulo 6 empieza en el 153. Entonces usted puede decir claramente del 133 al 152 y eso es lo que usted va a colocar en las páginas. 133, espacio, guión medio, al 152. Ahí está dejando muy en claro de dónde a dónde va ese capítulo que usted está refiriendo. Ahora, frente a la ciudad, pues tendríamos que esto fue hecho en Escuinapa, si mi memoria no me falla. Acá lo encuentran ustedes, Escuinapa. Usted colocará Escuinapa. Y la editorial es una universidad, como se pudieron dar cuenta. Acá dice, primera edición, Universidad Tecnológica de Escuinapa. Es quien lo está, digamos, patrocinando con la impresión directa de ediciones y gráficos EON. Entonces, esto es lo que usted va a copiar. Acá no nos deja, por ejemplo, porque tiene un gráfico, entonces tendremos que colocarlo, ediciones y gráficos EON. Editorial EON. Listo. Con esto, les vuelvo a decir, mostrar todos los campos biográficos, tenemos prácticamente todos los que necesitamos, todos los que están en rojo están. Y usted le dice aceptar. Entonces, fíjense una cosa, me gusta que esto haya sucedido. En algunas oportunidades, la macro deja ver los dos apellidos de los autores. Fíjense, en este caso teníamos 3, y en este caso teníamos 2, pero nos está mostrando Mariño Jiménez y León Santiesteban. Eso es incorrecto para APA y ustedes lo tienen que tener presente. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Entramos ya no a la cita, sino vamos a darle editar fuente, que es donde estábamos. Este problema suele solucionarse dándole unos espacios más generosos entre los apellidos. Dense cuenta que yo estoy haciendo un gran énfasis de apellido en apellido y algunas oportunidades con esto, como se están dando cuenta, se soluciona el problema. Es importante decir que algunas veces el sistema Word presenta inconsistencias como la que les acabo de hacer notar, donde a pesar de colocarle más espacios como les he recomendado, aún siguen apareciendo los dos apellidos. Entonces, en ese caso, la experiencia ya me ha llevado a encontrar que si se abre un nuevo documento, un documento en blanco, y se copia esta cita en el otro, la deja adecuadamente. Entonces es copiarlo de este a uno nuevo y luego copiarlo nuevamente del nuevo documento a este para que quede con los dos apellidos únicamente. Son razones que no les puedo dar. Yo consideraría que son imprecisiones del sistema, de la programación, porque pues no tiene ninguna razón aparente que, habiéndose ingresado de la misma manera la información, presente los dos apellidos en un documento y en el otro solamente los dos que uno necesita. Pero en fin, simplemente les quiero ahorrar tiempo porque ya me ha sucedido en reiteradas oportunidades y la forma en que yo lo logré corregir fue como se los he descrito anteriormente. Muy bien, llevamos 2 de los más conocidos. Pasemos al tercero. Cuando usted dice insertar cita, agregar nueva fuente, dijimos libro, sección del libro, capítulo del libro, vamos con las revistas. Estas revistas, recuerden que para tener un rigor científico y metodológico, idealmente tienen que ser revistas indexadas. Las revistas indexadas son revistas que por sus características tienen un nivel mucho más alto que una revista, por ejemplo, de opinión. Entonces, una revista de opinión puede llegar a estar en manos de cualquier persona que quiera escribir, pero que no tenga ninguna preparación, ningún rigor científico. Entonces, estas revistas indexadas o indizadas son sometidas a la revisión de varios científicos, con lo cual se garantiza que la información que aquí aparece es adecuada. Entonces, sobre ese particular hay varios temas. Usted puede encontrar revistas que son indexadas y encontrarlas en medio físico, tal cual como lo estamos viendo con el libro o con el capítulo del libro. Pero ya hoy en día, normalmente estas revistas empiezan a estar colgadas en internet precisamente para darles una mayor facilidad de difusión.
Así que empezamos a entrar mejor o a dar pasos en lo que tiene que ver con las fuentes desde un contexto ya electrónico. No quiere decir, insisto, que usted no encuentre revistas indizadas físicas, sí las va a encontrar. Pero por el momento lo que quiero es que volvamos a retomar nuestros ejemplos. Vamos a decir copiar, colocamos los mismos ejemplos, vamos a borrar el autor porque ya no van a ser estos, y lo que vamos a hacer es referir la cita, insertar, agregar nueva fuente, y ya decimos que es un artículo de revista. Fíjense aquí cómo empiezan a haber algunos cambios importantes en cuanto a la información que se requiere. El tema del autor básicamente va a ser el mismo. Sí, yo me he permitido ya abrir una revista, en este caso la revista se llama Estudios Turísticos, y estamos hablando aquí de pues, un tema que es la cuenta satélite del turismo de Canadá, y un autor que se llama Scott, o de apellido Scott M, su nombre es Mace. Entonces, ¿cómo vamos a copiarlo? Lo mismo de siempre, vamos a ver si nos deja, parece que sí. Entonces vamos a decir apellidos, aquí sabemos que es Scott. Cuando no está completo el apellido, es mejor no colocar inicial, solamente coloquemos Scott y ya tenemos el nombre, Mace. ¿Listo? Perfecto, en este caso estamos hablando de un solo autor, pues no tendremos ningún problema. Título. En el título tenemos que se llama, recuerden, vamos a copiar todo esto, pero dense cuenta que solamente nos va a copiar hasta donde dice Canadá. Presten atención. Copiar. Decimos título pegar y fíjense cómo solo nos copia hasta Canadá. Entonces tendremos que volver y copiar por renglón por renglón, pero igual, insisto, es mucho el tiempo que nos ahorra poderlo hacer de esta forma. Y nos queda uno aún para terminarlo del turismo de la economía. Copiar. Y venimos acá, espacio, y terminamos de copiarlo. ¿Listo? Muy bien. Cuando nos dice el nombre de la revista, las revistas regularmente tienen el nombre acá, fíjense. Es un formato muy distinto. Estudios turísticos, ese es el nombre de la revista. Usted sencillamente lo copia y lo coloca acá. Y los datos como el año también, aquí lo estamos viendo, 1998, si lo quiere copiar, ese sí no me parece, más rápido lo hago así. Las páginas, importantísimo, si usted se da cuenta, aquí aparecen pp 97 a 116. Esas son las páginas. Pegar. Listo. Si queremos ver qué otros campos nos hacen falta, nos estaremos dando cuenta que ya la tenemos completa. ¿De acuerdo? Entonces, bien, voy a darle un manejo como si fuera física. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan claro cómo se hace cuando es física y cómo se hace cuando es electrónica. Entonces, los tres ejemplos que hasta el momento les he proporcionado, de libros, de capítulo de libro y de revista indexada, van a ser físicos. ¿De acuerdo? Cuando entramos en electrónicos voy a hacer precisiones. Tenemos entonces la cita como quedaría. Scott, 1998. Y se está haciendo de manera automática, fíjense. Yo en todos los pisos les hago clic y me está apareciendo que está ingresado dentro del sistema. Bueno, finalizado esto, vamos a proceder con la siguiente fuente. Ya vimos libro, sección de libro, artículo de revista. Artículo de periódico. Sobre el particular, no quiero hacer un ejemplo, ni quiero trabajar el artículo de periódico, porque en términos científicos no es una fuente que a usted le otorgue veracidad, que a usted le otorgue certeza. Un artículo periodístico puede ser la opinión de un personaje, de un periodista, de un político, y realmente en términos científicos usted lo que necesita es neutralidad. Por lo tanto, mi consejo es no acuda a fuentes periodísticas cuando usted esté investigando. Por esa razón no me voy a detener a explicarlo. Actas de conferencia pueden llegar a ser memorias de simposios, de congresos, de coloquios. En algunos casos son útiles, pero no son los más usuales. Por temas de tiempo no me voy a detener allí. Lo mismo en los informes.